Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy, nuevamente a través de una clase en vivo, vamos a trabajar a distancia. En este caso en específico, les vuelvo a recordar que estamos trabajando con la unidad número 1, que se titula Procesando Información. De acuerdo a esta unidad, vamos a trabajar algo que es súper importante y que de hecho aparece en el título de esta clase, titulada Validar lo esencial. Hasta el momento en este lectivo hemos hablado sobre la importancia de la escritura como un proceso. Hemos, dentro de esta etapa de la escritura, visto la importancia de sintetizar, es decir, de llegar a lo más importante de un tema. E incluso, cuando yo sintetizo, también la capacidad de producir otro tipo de textos que me aporten para luego de una lectura poder repasar todas las cosas que pude ver en esa información, tanto como la sinopsis o los resúmenes. Bien, hemos hecho todo ese recorrido, pero el día de hoy vamos a rescatar un tema súper importante que la gran mayoría del tiempo dejamos de lado, que es confirmar que la información que estoy utilizando para hacer ese resumen, para hacer esa sinopsis, esa información que voy a sintetizar por alguna razón, debo primero validarla y por lo tanto comprobar si esa información es cierta o no. Bien, ya, vamos a empezar entonces. Lamentablemente damos por hecho que si estamos leyendo algo en internet, si estamos leyendo algo del texto del estudiante, si estoy escuchando que la profesora dice X cosa, voy a dar por hecho que todas esas cosas son ciertas. Pero bueno, la verdad es que yo tengo que hacer un proceso de comprobación para recién poder confirmar algo así. Entonces, y necesito que en el chat responda, por favor, ¿usted cómo suele informarse? ¿Cuáles son sus medios para recibir información, para educarse frente a un tema? ¿Ve las noticias? ¿Su familia le avisa? ¿Ve redes sociales? ¿Qué red social? ¿Se informa a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook? ¿Se informa a través de sus compañeros o compañeras? ¿A través de qué medio usted se informa sobre el mundo, sobre lo que está pasando en su país? Ya, y voy a empezar a ver esas respuestas entonces, formas por las cuales usted se informa. Y nuevamente, si usted coloca redes sociales, necesito que me diga especialmente cuál utiliza, porque no es lo mismo informarse por TikTok que informarse, por ejemplo, por Instagram, o por Facebook, o por Twitter. La cantidad de la información es distinta. Ya, comienzo a leer entonces. Muchos me dicen que a través de redes sociales como Instagram, como Facebook, Google en el caso de querer comprobar algo, redes sociales. Y creo que la gran mayoría se informa a través de Instagram. Ya, ¿por qué hacemos esta diferenciación? Noticias y páginas de Instagram que informan. Muy bien. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación inmediatamente? Porque es muy distinta la cantidad de información que yo puedo recibir en Instagram que la que puedo recibir, por ejemplo, en TikTok, por el nivel de brevedad de la información y la forma en la cual uno presenta el contenido. Por ejemplo, en Twitter tengo cierta cantidad de caracteres que puedo utilizar para informar algo. En Instagram no tengo un mayor límite, pero en comparación a Facebook sí va a ser distinto. De hecho, los públicos de cada red social van a ser distintos. Por eso les preguntaba para que fuéramos más específicos y específicas con ese tema. Lo que sí necesito que pensemos, la gran mayoría me acaba de decir medios de comunicación masiva no tradicionales. Entonces vamos a escribir acá. Tradicionales y no tradicionales. Bien, solamente como una retroalimentación a lo que ustedes ya me acaban de decir. Yo me informo a través de medios de comunicación masiva. Estos medios de comunicación masiva tienen por finalidad entonces informarme sobre temas en forma instantánea y sobre todo, y lo más importante, a una gran cantidad de público, del cual yo voy a ser parte de esta masa. Obviamente, si esta información va a llegar a muchas personas, los medios de comunicación masiva van a tener mucho poder sobre las masas.
muchísimo poder en realidad. Y eso es lo que yo debo comenzar a procurar, confirmar si me estoy informando de medios que realmente me presentan la información como tal o están manipulándola para crear algo en mí. Ya, acá hay un... Disculpen, vamos a ver tanto el computador. Acá hay un documental que me gustaría saber si usted lo ha visto o no, que está en Netflix respecto al uso de redes sociales. Estuvo muy de moda en el último tiempo, por eso le pregunto. Ya, de todas maneras, igual lo vamos a utilizar como complemento para este lectivo, ¿ya? Necesito que usted sepa que actualmente, en esta sociedad de la información, siglo XXI, utilizamos más redes sociales para informarnos que medios de comunicación tradicionales. Dentro de los medios de comunicación tradicionales está, por ejemplo, la radio, está, por ejemplo, los periódicos, las revistas, incluso la misma televisión no es un medio tradicional, sino que es algo que vino después, como no tradicional. El tema es que cada vez, y usted ha notado, los medios tradicionales han perdido su poder. ¿A qué me refiero con esto? La validación social. Actualmente muchas personas ni siquiera confían en lo que se informa, por ejemplo, por la televisión, por los diarios de comunicación masiva, etcétera, etcétera, y prefieren informarse a través de medios de carácter no tradicional que están presentes en Internet. Ya, ¿por qué nos va a importar esto? Porque yo doy por hecho que la información que estoy recibiendo es cierta. De hecho, le voy a dar un ejemplo más concreto todavía. No sé si le pasa que usted está en una red social y ve un meme que le da mucha risa o que le gusta mucho y luego no lo encuentra. Usted entra a esa red social, se encuentra con ese meme, se ríe y no alcanza ni siquiera ni a guardarlo o no sabe dónde lo vio, dónde lo puede buscar, dónde lo puede encontrar de nuevo. Ya. Es un ejemplo incluso hasta más básico todavía, que es lo que me pasa con los memes. Es tanta la lluvia de información a la cual usted se ve expuesto y expuesta en el día a día que no puede seguir el hilo de estas informaciones. La información que usted vio en un segundo va a desaparecer. E incluso su propia validación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted se informa de algo a través de una red social, no tiene la oportunidad para comprobar si esa información es cierta o no. Muchas veces usted se va a quedar con el encabezado, se va a quedar con esa imagen que está viendo en la red social, pero luego su concentración finalmente se va a alargar y usted finalmente se va a distraer con otra cosa. Las redes sociales, como usted creo que ya imagino sabrá, solamente nos muestran lo que corresponde a nuestros intereses, ¿ya? Es decir, acá hay todo un software detrás que permite que solamente se nos entregue un feedback, es decir, un material, un contenido que ya está dentro de nuestros gustos, dentro de nuestros parámetros. Toda esta información queda guardada en el Internet. Entonces, de acuerdo a mis propias búsquedas en estas plataformas, a las cosas que yo le pongo me gusta, a las cosas que yo voy guardando, incluso con los contactos que me relacionan, con eso estoy generando un perfil, por así decirlo, web, un perfil abstracto en el cual inmediatamente todos estos sistemas, todas estas plataformas se van a adaptar. ¿A qué me refiero con eso entonces? Usted la poca y nada de información que va a recibir, usted primero la va a perder, segundo, no va a ser representativa de toda la realidad, y tercero, es información que en ninguna forma va a lograr finalmente va a lograr comprobar su fuente. Esos son los peligros. De todas maneras, no vaya a creer que yo tengo algo en contra de las redes sociales, todo lo contrario. Los medios de comunicación tradicionales también hacen un mal uso de la información, al igual que puede pasar en las redes sociales. Pero lo que sí necesito que usted sepa desde ya es que no todo está a la deriva. No es que un medio de comunicación masiva decida informar algo solamente por informar. Acá detrás siempre va a haber un interés, un propósito de tipo social, político o económico. Bien, por ejemplo, antes de establecer ciertas leyes a nivel gubernamental, se realiza toda una preparación mediática para ello.
Por ejemplo, yo quiero que se apruebe una ley en la cual voy a dar mayor poder a la policía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Antes de eso, preparo el terreno mediático a través de los medios de comunicación masiva. Muestro en las noticias muchos asaltos. Presento a través de redes sociales también muchas informaciones que hablan sobre que la delincuencia está fuera de control. ¿Y qué provoca eso? Que como la gente solamente ve esta información a la rápida, se queda con esa versión y luego ellos mismos exigen esas leyes. Esa ley que ya estaba preparada, que ya iba a salir, se genera entonces toda una preparación mediática, las personas comienzan a sentir una necesidad, que ellos realmente necesitan de X ley, y esa ley finalmente aparece y se muestra finalmente a la luz. Lo mismo pasa con muchas cosas. Finalmente, las redes sociales no tienen por propósito informar. De hecho, el propósito que tienen es el de entretener. Por lo tanto, como no están controladas en ningún ámbito, ni siquiera en el legal, va a existir mucha manipulación de masas a través de ellas. Y nuevamente, acá hay muchos peligros. Hay una razón muy importante también, porque usted valida a ciertas personas, ¿ya? Por ejemplo, si yo le estoy contando todo esto ahora, posiblemente usted confía en mí, posiblemente, no estoy segura, porque soy su profesora. Ni siquiera va a dudar de lo que estoy contando en este momento. Da por hecho que si la profesora está diciendo esto en su asignatura, es porque es una realidad. Pero, nuevamente, la idea de este lectivo es que usted cuestione las cosas. Y eso significa entonces que yo no puedo solamente guiarme por la jerarquía de un medio de comunicación masiva. No porque me lo diga la televisión, significa que va a ser 100% cierto, que me está mostrando toda la realidad. No porque yo lo lea en un medio de comunicación masiva virtual, significa nuevamente que va a ser representativo de lo que está pasando. Acá siempre hay cosas detrás, y es lo que yo tengo que descubrir antes de informarme sobre un tema. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Ninguna? Ya, en el otro grupo del electivo me dieron un ejemplo súper concreto de redes sociales, de cómo se pierde esta información por la lluvia que hay. No sé si han notado de repente en redes sociales que existen ciertos cagüines, por ejemplo, entre peleas entre influencers o peleas entre cantantes. Ya, cuando yo me entero de algo así, solamente me quedo con la primera información. Estas personas discutieron y se dijeron X cosas. Pero luego es tanta la lluvia de reacciones, de informaciones, de dimes y diretes, que yo me pierdo el final. Yo me quedo solamente con el comienzo, me quedo solamente con el conflicto. Pues bien, es algo normal que suceda finalmente en el Internet. Cuando usted busca algo, aparecen más de 1000 billones de posibles resultados. Aparecen muchísimos. Y cada día esa información se actualiza y aparecen muchas más. Pues bien, esa es la realidad en la cual usted se va a desarrollar, esa es la realidad con la cual usted va a tener que trabajar, en la cual toda la información está a través de plataformas que yo no puedo confirmar si realmente están validándola o no. Y lo más importante, estoy recibiendo una lluvia de informaciones que yo la gran mayoría del tiempo no puedo comprobar si se apegan a la realidad o no. Estoy en esos peligros y lamentablemente, o para bien, depende de usted, esa va a ser la realidad de la que se va a manejar luego que salga de cuarto medio. Usted no es como las generaciones antiguas que le van a exigir que memorice cosas, que aprenda de memoria cosas. La verdad es que no, porque usted ya tiene tantos soportes tecnológicos y hay tanta información lloviendo a su alrededor que nuevamente tiene que aprender más a validarla que a aprender realmente por su cuenta. Ya, esto puede nuevamente ser súper peligroso, hay mucha manipulación por detrás, pero es por esa razón que el día de hoy les voy a enseñar una técnica o una estrategia para validar información, ¿ya? Si usted me dice que uno de sus mayores medios de información son las redes sociales, con mayor razón necesito que esto lo recuerde, ¿ya? Y ahora le pregunto y necesito que me responda en el chat,
obviamente como siempre, con la mayor sinceridad posible, con un sí o con un no. ¿Usted confirma la información que recibe? Esa información que le entrega su mamá o un familiar, esa información que le entrega el profesor o profesora, lo que lee en redes sociales. ¿Usted confirma la información que recibe? Ya vaya respondiendo según su propia realidad. Si usted dice que sí, le creo. Si dice que no, le creo también. Ya, y veo que muchas personas me dicen que sí, algunos que no, y veo que una gran parte me dice que a veces. Ya, ojo con eso, porque siempre yo me voy a limitar de acuerdo a mi motivación, de acuerdo a si algo me interesa realmente o no. Y ahí yo voy a comprobar y voy a validar la información. Pero ojo con eso, porque de ahora en adelante, cuando usted salga de cuarto medio, va a tener que cumplir en muchos ámbitos. Y le va a llegar información de muchos ámbitos distintos. Algunos van a empezar a trabajar, otros van a trabajar y estudiar al mismo tiempo, otros solamente se van a dedicar a estudiar y todos por igual van a recibir mucha información. Información respecto a cómo aceptar un contrato, información de cada asignatura, que usted va a tener que realizar pruebas y va a tener que estar estudiando, información respecto a oportunidades laborales. Usted va a tener una lluvia de información en la cual solamente, si usted sigue funcionando de esta forma con la motivación, solamente se va a preocupar de lo que realmente le llama la atención. Pero ¿sabe qué? Cuando usted sea una persona adulta, la motivación realmente no va a ser una opción. Usted va a tener que validarlo todo sí o sí. Por ejemplo, si va a tomar un estudio de la educación superior, va a entrar a alguna carrera o algo por el estilo, profesional o técnica, da lo mismo, usted va a leer para muchas asignaturas distintas. Y algunas le van a importar más que otras y en algunas va a querer profundizar. Pero ¿sabe qué? Esta profundización tiene que ser transversal. Usted no puede confiar en que solamente lo que le interesa realmente vale la pena confirmarlo. No, ¿y sabe por qué? Porque es lo mismo que pasa en redes sociales. Toda la información que llega a usted pasa inmediatamente a su inconsciente. Posiblemente usted piensa que eso lo dejó de lado, que no lo recordó porque no era algo tan importante, pero la verdad es que todo queda en el inconsciente. Y algo que es uno de los mayores juegos que realizan las redes sociales es generar el fenómeno de la duda. Que usted no sepa finalmente qué es real y qué no. Porque todo queda en la duda, todo queda en parece que sucedió esto. ¿Logré comprobar que fue así? La verdad es que no, porque luego me llovió por lo menos tres informaciones distintas más relevantes que la primera. Y yo quedo constantemente en eso, constantemente en este juego de recibo información, ni siquiera alcanzo a procesarla y me llega otra nueva. Ni siquiera alcanzo a procesarla, me llega otra nueva. Y así infinitamente. Así que ojo por favor las personas que hasta el momento trabajan solamente por motivación. Porque yo necesito que de ahora en adelante usted siempre valide las cosas que le llegan, ¿ya? Por un tema de peligro. De hecho, la ONU ha intentado regular un poco esto, el uso de la información y el robo de datos personales, y lamentablemente no lo ha logrado porque todas estas empresas de redes sociales son extremadamente poderosas y no lo han permitido. Entonces, si yo le estoy diciendo esto, tenga cuidado porque la realidad en la cual usted se va a desenvolver ni siquiera se imagina cómo va a terminar. Ya, vamos con estos pasos, que es la estrategia. En el chat les voy a escribir el sonido o palabra que necesito que usted recuerde infinitamente. Y yo sé que suena chistoso y todo, pero necesito que igual lo recuerde. Cada vez que le llega una información, necesito que piense en el sonido acuac, ¿ya? No es cuac, no es waka waka como me dijeron en la otra sección. Ya, el sonido es acuac. ¿Y qué vendría siendo acuac? ¿Qué representa ese sonido? Aparte de algo extraño. Son las letras de los pasos para validar la información, las iniciales. Ya, muy bien. Son las iniciales de cada paso, ¿ya? Así que por muy raro que le parezca, cada vez que usted está en una red social y vea una información muy impactante, por ejemplo, actualmente está rondando un video de un niño que está gritando, pidiendo ayuda,
que pertenece a un centro del Sename. Y eso se ha difundido abiertamente a través de redes sociales, a través de medios tradicionales. Ya, cuando usted se encuentre con información así de impactante, yo necesito que usted piense en ACUAC, ¿ya? Aún así, póngase usted que luego se encuentra con una información que habla de un influencer que lo perdió todo. También es una noticia aunque usted no lo crea. Inmediatamente va a pensar en ACUAC. Y así infinitamente. Si hay un profesor o profesora que le da un dato sobre un documental o un dato histórico, nuevamente no se confíe, diga ACUAC y vaya inmediatamente a complementar esa información. Revisemos rápidamente. Farcas lo pierde todo. ¿Y es verdad eso? No lo sé porque no confirmé la información. ¿Ven? Me faltó ACUAC. Ya, entonces, pasos para validar la información. Voy a tener estos 5 pasos que van a sonar entre comillas, muy entre comillas, como algo súper fácil. Realmente todos los conceptos de esta asignatura suenan bastante fáciles, pero en la práctica voy a necesitar mucho ojo para realmente realizar la aplicación. ¿Ya? Ya vamos revisando. Cuando yo trabajo con información, tengo que validarla, tengo que confirmar que realmente es como la estoy recibiendo. Por lo tanto, como un primer paso, me voy a preocupar, tal como aparece en la pantalla, de qué persona me la está entregando. Y ojo con esto, porque hay muchas personas que tienen ejemplos a seguir, que admiran a personas, y por el solo hecho de que esa persona lo diga, usted va a creer que es cierto. En la otra sección, de hecho, me dieron muchos ejemplos de personas que admiraban, por ejemplo, hasta idols coreanos, o sea, como ese nivel de fanatismo. Y también me decían, si X persona me dice esta información, yo la voy a creer. Por ejemplo, si viene su profesora jefe y entrega una información, posiblemente usted ni siquiera la ponga en duda. Ya, nuevamente, porque acá lo que juega es la autoridad, es el grado de jerarquía que tiene una persona. Y yo tengo que tener mucho ojo con eso. Si me voy a informar de un tema, esa persona debe manejarlo. Y la única forma en que yo sepa que esa persona va a manejar el tema es que yo analice si pertenece a ese mismo campo de investigación o no. Ya. Resumido en palabras más sencillas, que la persona realmente sepa al respecto y sea respetada en su ambiente. Por ejemplo, si alguien va a hablar de educación, necesito que sea alguien relacionado al mundo de la educación. Porque si habla de eso un médico, si habla de eso un dueño de casa, por ejemplo, yo no voy a sentir ese grado de autoridad, ¿cierto? Porque doy por hecho que es una persona que no se maneja en el ambiente. Isaac, dígame nomás. Yo creo que algo quería decir. Es que en este caso se estaría cayendo en una falacia porque, claro, si bien una persona que tiene más conocimiento, que se tiene, o que se sabe socialmente que una persona que tiene más conocimiento que otra puede tener mejor información, el hecho de que tenga autoridad no prueba que X, por ejemplo, sea cierto. Claro, y acá, tal como dice Isaac, va a entrar en juego el segundo punto, que corresponde a la calidad de la información. Ojo con esto, y claro, corresponde, pero voy a marcarlo bien para que lo puedan ver. Ya, no sé si se marcó bien. ¿Me confirma? Ya, esto se relaciona claramente con lo que les decía en un comienzo, respecto al tema de las manipulaciones. Mucho ojo, porque, como íbamos diciendo, yo me confío en las autoridades, yo me confío en estas jerarquías, y yo tengo que confirmar que realmente esa autoridad está haciendo un buen uso de la información. ¿Por qué me refiero a esto? Porque fácilmente, en un momento, y de hecho ha pasado acá en Chile hace muy poco, por ejemplo, hace 2 días, una persona muy importante del ministerio dijo que los menores de edad no contagian el COVID, que tienen un nivel de transmisión demasiado bajo para el resto de personas. Eso lo dijo él desde su autoridad, obviamente con fines claramente políticos para que los estudiantes puedan volver al colegio, entre otras cosas, entre otras medidas del gobierno, pero esto chocaba directamente con algo, que realmente las personas que se manejan en este mundo de la investigación decían absolutamente lo contrario. Pero ¿qué es lo que queda finalmente en la población? Tal como les dije, la información inicial, la duda. Y las personas seguían solamente por la autoridad o jerarquía de alguien
y no cuestionan si esa información es cierta o no. Entonces, tal como dice Isaac, no basta solamente que una persona sea importante. Yo debo comprobar incluso el grado de confiabilidad que presenta dentro de su mismo ambiente. Porque yo puedo, por ejemplo, en mi caso, ser profesora, claro, pero si usted investiga más respecto a mi currículum, puede confirmar si yo me manejo realmente en cierta área o no. Si usted investiga más en el ambiente en mi ambiente laboral, usted podrá saber también si soy una persona realmente de confianza o no. Hay mucha información que yo debo confirmar. Y acá entra en juego ese segundo punto de la calidad. No me basta solamente que una autoridad me diga algo, sino que debe haber alguna fuente que demuestre lo que está diciendo. Y de esta forma corroborar que realmente la información la maneja. Y esta se apega en la realidad. Ya, ojo con eso, es sumamente importante y es uno de los mayores peligros en la actualidad, en una actualidad donde, por ejemplo, los influencers manejan grandes cantidades de personas. Usted debe colocar esto en juego sí o sí. Ya, pasamos entonces al grado de objetividad y era lo que yo ya les venía adelantando cuando hablábamos de autoridades. Ojo con la objetividad porque cuando yo estoy comunicando algo, la idea es que informe las cosas tal como son, apegadas a la realidad, incluso si eso me conviene o no personalmente. Pero lamentablemente, en medios de comunicación masiva, en personas encargadas o con ciertos cargos importantes, en ciertos temas, la objetividad queda de lado con tal de cumplir con una ideología, con algún partido político o incluso con compromisos personales. ¿Ya? Lo que vamos a conocer entonces acá, lo que sería contrario a objetividad, serían los conflictos de intereses. ¿Bien? Que por ejemplo, yo no puedo en un canal de noticias informar respecto a la malversación de fondos de un empresario si ese medio de comunicación masiva, el dueño es exactamente el mismo empresario que tengo que denunciar en esa información. Ya, esas cosas pasan en la vida real, han pasado en nuestro país y por lo tanto ya necesito que usted analice también el grado de objetividad de la información que le están entregando. Si realmente le están informando a un 100% o esto se está limitando al punto de vista de una persona. Acá obviamente va a entrar el tema de la actualidad, la circulación de esta información, porque como yo les dije, usted en Internet, en plataformas virtuales, se va a encontrar con mucha información, con una lluvia infinita. Y eso significa que la información que me sirvió el día de hoy, ya el día de mañana va a estar obsoleta. Es, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, si yo me quiero enterar respecto a cómo cuidarme sobre el COVID, no sé, en espacios públicos, ¿me va a servir información de marzo del año pasado? Claramente que no. Porque con el curso de este tiempo, con este nivel de circulación de la información, esa información ya no es actual y no va a ser útil para mí. Y finalmente está lo de la cobertura, que viene a cerrar este ACUAC, este ACUAC completo, que obviamente yo tengo que verlo todo en su conjunto, no quedarme solamente con una cosa, o se me puede escapar que una persona así me esté manipulando, y que corresponde a la cobertura. Es decir, que un tema sea tratado en toda su gran magnificencia, me refiero entonces a toda su cantidad de fuentes posibles. Es decir, que esa cobertura no sea solamente por el área que alguien me quiere mostrar, solamente un punto de vista, solamente un grupo, sino que me tiene que mostrar toda la información completa, de todos los grupos que están metidos en ese tema. ¿Bien? Ya, así que solamente como para cerrar esta clase, porque tenemos 35 minutos, necesito que se quede con eso, con el ACUAC. Cada vez, aunque suene chistoso, se encuentre con información que usted considera relevante, piense en ACUAC y va a poder confirmar si esto es cierto o no. Ya, acá pueden generarse muchas dudas, se pueden generar muchos ejemplos también, así que lo vamos a dejar para la próxima clase, por si acaso. Así que si tienen cualquier duda, lo resolvemos mañana. ¿Se entendió? Sí, de todas maneras, esta clase igual la voy a subir la grabación. Y ahora necesito que Profe, Sí, dígame. una pregunta de lenguaje respecto al texto de Licura. ¿Se lo puedo hacer? Sí, dígame.
pasa que en la 1 dice elabora un esquema y después dice para cada capítulo de nombrar, no sé, pues decía por ejemplo marcas textuales o cosas así, pero no entiendo, ¿hay que hacer un esquema por cada capítulo o un esquema en general? Ya, no se preocupe, la explicación la voy a colocar en Google Classroom porque me la preguntaron al comienzo de esta clase. Así que no se preocupe, yo voy a escribirlo en la misma clase. ¿Ya? Ya, ya, ya. Eso, no. Ya vayan a la otra clase. Que estén muy bien, adiós.